Continuamos con el apartado 2 del tema 5, fuentes de alimentación, fuente de alimentación. Bueno, ya hemos comentado, pero bueno, si no comento en este momento, la fuente de alimentación, fuente de energía, es aquel componente que se va a encargar de suministrar la corriente eléctrica a los componentes internos del equipo, de la caja, digamos, todos los componentes fundamentales, placa, discos duros, dispositivos ópticos, tarjetas gráficas, etcétera, ventiladores, bueno, todo lo que se conecta internamente va conectado a la corriente eléctrica, primero a través de esta fuente de alimentación y sus conexiones, ¿no? Hay que entender que la fuente de alimentación obtiene la energía de lo que es, de los enchufes de la pared, de la red eléctrica, en definitiva. La red eléctrica transmite la energía eléctrica mediante lo que se denomina corriente alterna, que en España es de 220 a 230 voltios, suele ser 220, pero bueno, tiene unas oscilaciones. Y aquí tenéis un ejemplo de lo que sería corriente alterna. Corriente alterna, en definitiva, es corriente donde la onda es senoidal, es una onda, una oscilación, una onda que tiene un periodo y tiene una fase, tiene una amplitud, es una onda senoidal, ¿no? Eso sería una corriente alterna. ¿Por qué se transmite? Bueno, la red eléctrica transmite en alterna porque tiene menos pérdida de energía para grandes distancias que no transmitir en continua. Entonces, cuando llega a las casas va en esa corriente alterna en forma de ondas, que transmite mejor la energía, y con esas amplitudes en voltios, el enchufe que tenemos en casa pues tiene estos voltios. En principio no transmite corriente hasta que no conectamos algo al enchufe, ¿no? Entonces, que los equipos no van a funcionar directamente, los componentes electrónicos no van a funcionar directamente a esa corriente alterna que llega, sino que van a funcionar necesitarán estar alimentados a una corriente. Alimentado es pues con la energía eléctrica, decimos alimentados, con una corriente que se denomina continua, donde, que es esta imagen aquí, la señal es estable, es fija, hay una tensión siempre la misma, ¿no? Una tensión, un voltio siempre lo mismo, es decir, a los componentes, a la placa base, a lo que decía, a los discos y demás, se les administra de forma continua una tensión eléctrica. Eso sería la corriente continua, que es la que permite que el equipo esté continuamente funcionando. Ya digo, la corriente alterna es para transmitir la energía y la continua es para que los equipos funcionen. Bueno, pues la fuente de alimentación se va a encargar de coger de la red eléctrica esa corriente alterna y convertirla en corriente continua a las tensiones que ahora veremos posteriormente utilizan los componentes internamente. En concreto, las tensiones típicas de salida de la fuente van a ser 3,3 voltios, 5 voltios y 12 voltios. Esos suelen ser los voltajes característicos en distintos conectores. Todos los componentes de la computadora van a requerir corriente continua, digamos, continuamente una tensión fija, ¿no? Si la fuente estuviera en mal estado, bueno, pues proporcionará tensiones de salida erróneas. Eso es una característica que hay que comprobar, que no de 3,3, que da menos, o no de 5, no de 12. Y es una forma de verificar que las salidas, los conectores son estos que tenemos aquí, los que salen de la fuente, y este sería el típico enchufe que va conectado a la pared. Bueno, este es un formato que no es el este más el inglés y americano, no, cogido la imagen, pero sería un enchufe, la idea sería un enchufe típico de que tenemos en casa, con los 3 conectores de masa, tierra y fase, ¿no? 3 puntas, el enchufe conectado a la pared. Y bueno, la tierra realmente son 2, la tierra puede ir en los laterales también, en definitiva. Pero bueno, sí que tiene 3 hilos el cable, y es el que va a la red eléctrica, ¿no? Y ese se conecta a la fuente, no aparece aquí el conector, pero este lado va a la fuente y el otro a la pared, al enchufe. Y aquí tenemos los diferentes salidas de la fuente a esos 3,3, 5, 12 o algún otro
tensión que necesitemos. Ya la fuente puede tener distintas tensiones de salida. Y es lo que digo aquí, de la fuente salen conectores a la placa base y a dispositivos que precisen la conexión directa a la corriente, discos duros, DVDs, tarjetas. Es decir, va por un lado a la placa, que es la principal, digamos, a la que se le suministra energía, pero luego los componentes como discos, DVD, pues también sale un cable directo a ellos. Y aquí tenéis fuentes para lo que serían equipos portátiles, tablets o, bueno, ordenadores portátiles, laptops, notebooks, equipos ordenadores que son para movilidad, ¿no? Bien, pues a la hora de elegir una fuente de alimentación, lo primero que hay que tener en cuenta es la potencia máxima que puede entregar expresada en vatios, y que vendrá pues como una característica de la propia fuente, ¿no? A ver si os puedo enseñar. A ver. La potencia es igual, porque esto es importante que lo conozcáis, a la multiplicación de V por I. V por I. Esta de aquí sería la multiplicación. La potencia es igual a la tensión por la intensidad. La tensión ya os he comentado, serían 3,3 voltios. A ver. Voy a subir el tamaño un poco. Pues 3,3 voltios la tensión, o 5 voltios, o 12 voltios, la tensión que sea, y la corriente pues depende de cada componente, consume más o menos corriente. Y en función de eso pues sabemos la potencia que va a consumir cada componente. ¿De acuerdo? Entonces cada componente consume una potencia que viene en las especificaciones del propio componente, y sumar las potencias consumidas por todos los componentes nos da, digamos, la fuente de alimentación, lo que necesitaremos, que como veremos posteriormente pues influyen otros factores. Pero en definitiva vamos a querer comprar una fuente. Si miramos aquí en la web, pues bueno, aquí vienen fuentes, por ejemplo, en esta van agrupadas por 600 vatios, de entre 600 y 900, estas entre 700 y 1000 vatios, 1200 para arriba, está en inglés. Pues aquí también en esta web, pues aquí tenéis fuentes de alimentación según la potencia, vatios, que se mide en vatios. Acordaros que la potencia pues se mide en vatios, ¿no? Potencia se mide en W, que serían vatios. La tensión eléctrica, los voltios, se mide en voltios, ¿no? Que le llaman la V, es la tensión eléctrica. A ver. Pegarlo un poco más para acá. Y la corriente, la intensidad de corriente, y eso se llama corriente eléctrica, es la corriente eléctrica. Pues la corriente eléctrica en amperios. 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 Bueno, a ver si lo ponemos bien. Aquí, eso es. La tensión eléctrica en voltios, la corriente, y en definitiva la potencia es igual a la tensión por la corriente. Ya digo que los equipos conectados consumen corriente, con lo cual si la tensión que le administramos es la que sea, que es fija, le multiplicamos por la corriente que consuman, y eso es una especificación de cada componente. En los apuntes comento, se debe tener en cuenta la suma de las potencias máxima de funcionamiento de los componentes. Bueno, es lo que quería comentar. Es la potencia máxima que puede entregar. Es decir, lo primero que debemos hacer al elegir una fuente de alimentación es la potencia que va a entregar. Esto que hemos dicho en la web, en el navegador, ese valor que nos da pues 750, 650 en estas fuentes, ¿no? Queremos una fuente de 650 vatios. Pues vale, esa fuente de 650 vatios tiene que ser así para poder suministrar
la suma de las potencias que me piden los componentes, que me pide la placa, que me pide la CPU, que me pide la gráfica, me piden los discos, los periféricos. El valor de la fuente deberá ser superior. En definitiva, tienes que tener una fuente con un valor nominal, que se dice, de potencia máxima que puede entregar. Y viene en la fuente, que es lo que estábamos mirando, ese valor 650, lo que hemos visto antes en el navegador. A ver, que lo cambie en los apuntes. Esto es lo que estaba comentando ahora. Cuenta la suma de las potencias máximas de funcionamiento de los componentes. Pues tenemos que sumar todos los componentes y ver qué potencias nos dan para saber qué fuente necesitamos. ¿Qué pasa? Que, bueno, en la práctica esto, calcularlo, pues normalmente no lo calculas. Te preguntas en la tienda y le dices, bueno, pues voy a conectar este. Y el chico de la tienda, pues como conoce bien los componentes y demás, pues te va a recomendar una fuente con una tensión nominal, o sea, una potencia nominal, o máxima, perdón, una potencia máxima, no nominal, máxima, que podrá entregar adecuada para los componentes. Lo que sí que podéis hacer, y de hecho haremos, es utilizar estas páginas web, que son calculadoras, como esta en Newegg, que son calculadoras que en función de los componentes os van a decir qué fuente de alimentación como mínimo debéis comprar, o qué potencia debéis disponer para esos componentes. Es decir, en ese calculador, por ejemplo, yo buscaría en la web por ejemplo, calculator BATS PC en Newegg, por ejemplo, que esa web es conocida a nivel internacional. Aquí, pues en Newegg tienes el Power Supply Calculator, que te permite, pues, calcular en función de lo que elijamos, ¿no? Si elegimos una CPU Intel, pues el core mismo, la placa base una ATX, el chipset uno NVIDIA, por ejemplo, por poner. Bueno, esta es la chipset, no, esta es la gráfica, una NVIDIA, esta, por ejemplo. Cantidad de memoria, ponemos 32 de disco duro estado sólido, y un disco también magnético a 7200 y un Blu-ray, pues nos recomienda que como mínimo tengamos una fuente de 468 vatios. Entonces, claro, cuando nos vamos a elegir, pues a partir de ahí para arriba tendremos que elegir la fuente adecuada, ¿no? 400, pues bueno, la mayoría van a suministrar, muchas fuentes van a suministrar por encima de ese valor. Es decir, que tampoco pensemos que las fuentes actuales en el mercado no son capaces, y aquí ya tenemos tarjetas gráficas y demás. Aquí puedes tener mayor problema, pues si cogemos una gráfica de, por ejemplo, mayores prestaciones, ¿no? Una 3000, esta, por ejemplo, ya sube, fijaros, 678. Hemos subido de forma considerable. O el procesador también, nos fuéramos a un Intel de mayor consumo. Por ejemplo, bueno, no supone un incremento, un Core i9, un Xeon, aunque estos a menudo están optimizados para empresas. En definitiva, no afecta demasiado el cambio del procesador, pero sí que entre un i3 o un i5 a un i9 pues hay diferencia. Pues discos duros, si tuviéramos dos, pues va subiendo. Tenemos 2 unidades, ahora no, como aquí solo marca una. Bueno, ya digo que la gráfica suele ser un factor importante. Entonces aquí ya te tienes que ir a buscar una de 700 vatios como mínimo. Y de hecho, como veremos posteriormente, sí que es importante, porque esto te va a dar
Claro, aquí también lo que te va a decir es una potencia que van a estar requiriendo los equipos, ¿no? Entonces, los componentes, aquí también sí que puede ser que necesitemos más potencia en función bueno, de que pueden ser, no conviene ajustar excesivamente esa potencia, sino ir un poquito más por encima. Luego ya veremos más detalles al respecto. Pues esto, de momento, respecto a fuentes, sí que como calculadoras de fuente de alimentación hay más, por ejemplo, esta, tenéis por aquí, habla de distintas calculadoras, donde por ejemplo, también especifica más, etcétera. Pues ahí poniendo más componentes y demás os podría dar el cálculo.